Hace millones de años, cuando las montañas aún se levantaban desde el fondo del mar, la tierra que hoy llamamos Colombia ya estaba siendo moldeada por fuerzas imposibles de detener. Aquí, tres mundos colisionan en un solo territorio: la selva amazónica, la cordillera de los Andes y el mar Caribe. Es una tierra de contrastes extremos, donde los páramos respiran niebla y las costas tropicales arden bajo el sol ecuatorial. Durante décadas, Colombia fue reducida a una sola historia, contada desde fuera y repetida sin matices. Pero bajo esa narrativa existen capas más profundas, verdades que rara vez se muestran y que aún esperan ser reveladas. En este viaje, iremos más allá de la superficie para descubrir cómo la geografía, el tiempo y la resistencia humana dieron forma a este país. Exploraremos territorios remotos, paisajes que desafían la lógica y comunidades que han aprendido a convivir con la adversidad. A partir de aquí, comienza un recorrido por los lugares donde Colombia guarda sus secretos más antiguos y donde cada destino cuenta una verdad distinta. Colombia no empieza en un punto del mapa, comienza donde los mundos se tocan. Situada cerca del Ecuador, este país se extiende como un puente natural entre América del Norte y del Sur, entre selvas húmedas y montañas que rozan las nubes. Aquí, la vida no se esconde, estalla en todas direcciones. Colombia es el país número 1 del mundo en diversidad de aves, un cielo siempre en movimiento. Ocupa el segundo lugar global en plantas, mariposas, peces de agua dulce y anfibios, como si la naturaleza hubiera decidido concentrarse aquí. En total, cerca del 10% de todas las especies conocidas del planeta habitan dentro de sus fronteras. Pocos países pueden mirar al mismo tiempo dos mares distintos, pero Colombia lo hace. El Caribe y el Pacífico moldean costas, climas y culturas opuestas. En su interior fluye Caño Cristales, el llamado río de los 5 colores, donde algas diminutas tiñen el agua de rojo, amarillo y verde, como si el río respirara luz. No es un efecto pasajero, es un fenómeno vivo que solo aparece cuando la naturaleza encuentra el equilibrio exacto. En el Valle de Cocora se alzan las palmas de cera, las más altas del mundo, alcanzando hasta 60 metros, delgadas y silenciosas como guardianes del tiempo. Estas palmas no solo dominan el paisaje, también son símbolo de resistencia y memoria. Al estar tan cerca del Ecuador, Colombia no conoce 4 estaciones, solo 2, lluvia y sol, un pulso constante que mantiene la vida despierta.
Las temperaturas cambian poco, pero los paisajes lo hacen todo. Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera, es prueba de ese equilibrio climático, donde el aire parece siempre amable. En Colombia, la geografía no es un fondo inmóvil. Es el protagonista silencioso que da forma a cada historia que está por comenzar. En Colombia, la cultura y la economía no se miden solo en cifras, sino en colores, aromas y sonidos que laten en la vida cotidiana. Este país es conocido como el Reino de la Esmeralda, una tierra donde las piedras verdes parecen capturar la luz de las montañas. Colombia lidera la producción mundial de esmeraldas, apreciadas por su pureza y un verde tan intenso que parece casi irreal. No es solo minería, es tradición. Durante siglos, estas gemas han sido símbolo de identidad, poder y belleza silenciosa. En otro rincón del país, el aroma cambia y el aire se llena de café recién molido. Colombia es hogar de uno de los cafés arábica más reconocidos del planeta, cultivado en laderas donde la neblina se posa como un velo suave. Como tercer mayor exportador mundial, su café no solo mueve la economía, también cuenta historias de manos pacientes y tierras fértiles. Cada taza es un paisaje líquido, equilibrado, profundo, nacido del tiempo y del cuidado. Pero cuando cae la tarde, el ritmo despierta y el cuerpo comienza a seguir la música. La salsa en Colombia no es solo un baile, es un lenguaje corporal que habla de alegría, resistencia y comunidad. En ciudades como Cali, el movimiento es rápido, preciso y apasionado, como el pulso mismo del país. Y cuando llega febrero, la celebración alcanza su punto más alto en Barranquilla. Su famoso carnaval transforma las calles en un océano de disfraces, tambores y memorias ancestrales que bailan sin descanso. Es una explosión de identidad donde lo indígena, lo africano va, lo europeo se funden en un mismo latido. Incluso en los momentos más tranquilos, Colombia guarda sorpresas inesperadas. En las montañas, una taza de chocolate caliente se sirve con trozos de queso que se derriten lentamente, creando una mezcla tan extraña como reconfortante. Este ritual sencillo habla de calidez, de hogar, de la manera colombiana de compartir el frío y la conversación. Así, entre gemas, café, música y sabores, Colombia revela una economía viva, profundamente humana, que se siente mucho antes de entenderse.
Colombia no lleva el nombre de un santo ni de un antiguo cacique, sino el de un viajero que nunca puso un pie aquí: Cristóbal Colón. Es un nombre heredado del eco de la exploración, una huella europea que quedó suspendida sobre un territorio mucho más antiguo que cualquier mapa. Mientras otros países buscaron protección divina o raíces ancestrales en su identidad, Colombia eligió un nombre que mira hacia el océano y hacia la idea del descubrimiento. Pero lo verdaderamente revelador no está en el nombre, sino en la gente que lo habita. Con más de 50 millones de habitantes, Colombia es hoy el cuarto país más poblado de América, después de Estados Unidos, Brasil y México. Esa cifra no se siente como multitud, sino como una corriente humana que fluye entre montañas, selvas, costas y ciudades vibrantes. Cada región suma un acento distinto, un ritmo propio, como si el país respirara en múltiples tiempos a la vez. Aquí, la densidad humana no aplasta el paisaje, lo llena de voces, de historias cotidianas y de memoria viva. Colombia es grande en números, pero aún más en diversidad, donde millones de vidas conviven con una geografía intensa y cambiante. Un país que no se define solo por cuántos son, sino por cómo cada persona le da forma al alma del territorio llamado Colombia. Cartagena despierta con luz dorada reflejada en murallas centenarias, donde el Caribe respira sal y memoria en un mismo latido. El aire es cálido y denso, y el sol se filtra entre balcones coloniales como si buscara historias escondidas en cada sombra. Fundada en 1533, la ciudad fue uno de los puertos más importantes del Imperio Español en el Caribe americano. Durante siglos, Cartagena fue codiciada por piratas, comerciantes y potencias europeas, atraídos por su riqueza estratégica y su posición perfecta. Las murallas de piedra, hoy patrimonio de la humanidad, nacieron para resistir ataques y proteger tesoros que cruzaban océanos. Caminar sobre ellas es recorrer una frontera entre el pasado defensivo y el presente vibrante de la ciudad. Dentro del casco histórico, las calles empedradas guardan colores intensos que contrastan con el azul profundo del mar cercano. Las casas coloniales, con puertas altas y patios interiores, parecen diseñadas para atrapar el viento y el tiempo. Aquí, la historia no se observa a distancia. Se cruza, se toca y se escucha en cada esquina. Las palenqueras, con vestidos brillantes y bandejas de fruta, encarnan la herencia africana viva en el corazón urbano.
Sus voces y sonrisas transforman la calle en escenario, recordando que la cultura también se transmite caminando. Al caer la tarde, la luz cambia y Cartagena se vuelve más lenta, más contemplativa. El mar Caribe, tranquilo y cálido, actúa como un espejo emocional frente a la solidez de la piedra antigua. Desde las murallas, el horizonte parece infinito, como si la ciudad aún mirara hacia rutas marítimas olvidadas. El castillo de San Felipe de Barajas se alza imponente, una obra de ingeniería militar tallada para dominar colinas y silencios. Sus túneles internos revelan cómo el ingenio humano se adaptó al clima, la guerra y la geografía tropical. Pero Cartagena no vive solo de su pasado. También late con música, risas y noches abiertas al encuentro. En plazas iluminadas, el sonido lejano de tambores mezcla alegría con nostalgia, creando una atmósfera profundamente humana. Aquí, el calor no incomoda, envuelve, como si obligara a bajar el ritmo y observar con atención. Cartagena no se recorre con prisa, se atraviesa con los sentidos despiertos. Es una ciudad donde la fortaleza y la suavidad conviven sin conflicto aparente. El mar ofrece frescura, mientras la piedra recuerda resistencia, formando un equilibrio inesperado. Cada paso revela contrastes, sombra y luz, silencio y música, pasado y presente respirando juntos. Cartagena no impone su historia, la deja flotar en el aire salino. Y al marcharse, uno entiende que esta ciudad no se visita, se queda lentamente en la memoria. Rodeada por montañas verdes y envuelta en una luz suave que cambia con las horas, Medellín se revela como un valle vivo suspendido entre cielo y tierra. Al amanecer, la ciudad respira lentamente, mientras la neblina desciende por las laderas como un velo que protege su intimidad. Conocida como la ciudad de la eterna primavera, su clima templado mantiene una temperatura casi constante durante todo el año, suavizando el ritmo de la vida urbana. Este equilibrio natural no es casualidad, sino resultado de su ubicación estratégica en el Valle de Aburrá, a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Durante décadas, Medellín fue sinónimo de conflicto, una herida abierta marcada por violencia, desigualdad y miedo profundamente arraigado. Pero la ciudad eligió transformarse,
apostando por educación, movilidad y espacios públicos como semillas de un nuevo comienzo. Hoy, esa transformación se percibe en el Metrocable, que asciende silencioso sobre barrios de montaña antes aislados del resto de la ciudad. Más que transporte, estas cabinas aéreas son puentes sociales que conectan comunidades, historias y oportunidades antes separadas por la geografía. En las comunas, murales vibrantes narran memorias colectivas, mezclando dolor pasado con esperanza, orgullo y una identidad que se rehúsa a desaparecer. El arte urbano aquí no adorna muros, conversa con ellos, convirtiendo las calles empinadas en galerías a cielo abierto. La gente de Medellín, los paisas, camina con una calidez directa, una hospitalidad que se siente auténtica y sin esfuerzo. En los parques y plazas, familias, estudiantes y ancianos comparten el espacio como si el tiempo tuviera menos urgencia. Desde las alturas, la ciudad se extiende como un mar de luces nocturnas, un contraste hipnótico con el silencio oscuro de las montañas. Es imposible no notar cómo la arquitectura moderna convive con barrios tradicionales, creando un diálogo constante entre pasado y futuro. Lugares como la Plaza Botero revelan el alma cultural de la ciudad, donde el arte monumental se integra con la vida cotidiana. Cada escultura parece observar en calma el ir y venir de la ciudad, recordando que la creatividad también puede ser un acto de resistencia. Medellín se siente como una ciudad que aprendió a mirarse a sí misma con honestidad y valentía. Aquí, el progreso no borra la memoria, sino que la incorpora como parte esencial de su identidad renovada. Caminar por sus calles es percibir una energía contenida, una voluntad silenciosa de no volver atrás. La montaña no encierra a Medellín, la abraza, marcando sus límites y al mismo tiempo protegiendo su carácter. Al atardecer, la luz dorada resbala por los edificios y las laderas, uniendo naturaleza y ciudad en un solo gesto visual. Medellín no se impone al visitante, se revela lentamente, como una historia que solo se entiende al escucharla con atención. Y cuando uno se va, queda la sensación de haber presenciado algo más profundo que un destino, una ciudad que decidió reinventarse sin perder su alma. Barichara se despierta lentamente entre montañas de piedra, donde la luz dorada acaricia fachadas blancas y el silencio parece suspendido en el aire. Sus calles empedradas, perfectamente alineadas, descienden con suavidad hacia valles profundos, creando una sensación de equilibrio entre orden humano y naturaleza indómita.
Fundado en el siglo XVIII, el pueblo conserva una arquitectura colonial casi intacta, construida con piedra arenisca extraída directamente de las montañas cercanas. Cada muro, cada escalón, cuenta una historia de paciencia, de manos que tallaron el tiempo sin saber que estaban creando un legado. Aquí, la vida avanza despacio, marcada por campanas lejanas, conversaciones suaves y el sonido de pasos sobre piedra antigua. Barichara no se impone al paisaje, se integra en él, como si el pueblo hubiera brotado naturalmente del suelo rocoso. Desde sus miradores, el cañón del río Suárez se abre como un abismo sereno, inmenso, recordando la escala real del territorio colombiano. Caminar por el antiguo Camino Real es recorrer una vía prehispánica y colonial que durante siglos conectó comunidades, comercio y memorias compartidas. La piedra bajo los pies aún conserva el pulso de viajeros, arrieros y pueblos indígenas que cruzaron estas montañas mucho antes del asfalto. En Barichara, la cultura se manifiesta en gestos simples, artesanos, talleres silenciosos y tradiciones transmitidas sin urgencia. La luz cambia constantemente y con ella el carácter del pueblo, pasando de una calma meditativa al resplandor intenso del mediodía. No hay prisa aquí, solo la sensación de que el tiempo se estira, permitiendo observar detalles que en otros lugares pasarían desapercibidos. Frente a la vastedad del valle, uno se siente pequeño, pero extrañamente en paz, como si el paisaje ofreciera una respuesta silenciosa. Barichara no busca impresionar, y precisamente por eso deja una huella profunda y persistente. Es un lugar donde la piedra guarda memoria, y el silencio habla con más claridad que las palabras. Al marcharse, queda la sensación de haber tocado un fragmento detenido del tiempo, suspendido entre montañas, historia y luz. Bogotá se alza a 2.640 metros, una meseta fría donde la luz cambia rápido, como si el cielo respirara. Al amanecer, la niebla se enreda en los cerros orientales y la ciudad despierta con un murmullo metálico, lento. El aire aquí es más delgado y cada paso se siente consciente, como caminar dentro de una fotografía antigua. Desde Monserrate, las calles parecen hilos, el tráfico, un río gris, y los tejados, escamas bajo nubes pesadas. Bogotá no se presenta con un golpe, se revela por capas, como pintura sobre pintura en una pared colonial. Fundada en 1538,
creció sobre territorios muiscas, y esa memoria aún late bajo el asfalto, discreta. Su altitud enfría las tardes, pero también conserva aromas: café tostado, lluvia reciente, pan recién horneado en esquina. En la Candelaria, los balcones de madera observan en silencio, mientras fachadas coloridas guardan sombras de otro siglo. Las piedras de sus calles, gastadas por décadas, devuelven un sonido seco cuando pasan botas, bicicletas, pasos apurados. Entre iglesias y patios interiores, el tiempo parece doblarse, como un libro abierto que nadie termina de cerrar. Bogotá es capital de un país tropical, pero aquí el clima recuerda a una montaña que nunca se rinde. En el Museo del Oro, miles de piezas brillan como pequeñas constelaciones, contando ríos sagrados y pactos antiguos. El oro no se siente como riqueza, se siente como lenguaje, una forma de hablar con dioses y con el agua. Afuera, vendedores ofrecen arepas humeantes, y el vapor sube como una señal breve en el frío. La ciudad vibra con contrastes, grafitis monumentales junto a muros coloniales, como diálogo entre rabia y memoria. En plazas amplias, palomas giran sobre la gente, y la política se mezcla con música, risas y paciencia. Bogotá es un laboratorio humano, más de 7 millones de vidas compartiendo altura, ruido, afecto y resiliencia diaria. Cuando llueve, la luz se vuelve plateada, y los charcos reflejan campanarios como si fueran islas flotantes. En la noche, los cerros se apagan lentamente, mientras la ciudad enciende ventanas como luciérnagas ordenadas. En un café pequeño, el tinto es fuerte y breve, como una frase que te despierta sin pedir permiso. El ritmo aquí no es caribeño, es andino, contenido, con pausas largas, como si el cuerpo escuchara. Sin embargo, en cada esquina aparece un calor inesperado, una sonrisa, una canción callejera, un saludo sincero. Bogotá te hace sentir diminuto por la escala, pero también acompañado por esa multitud que camina contigo. Es una ciudad antigua y moderna a la vez, como una brújula que apunta al pasado mientras avanza. Y cuando la música baja, queda el sonido del viento frío, recordándote que aquí el viaje también es altura. El Peñón de Guatapé se eleva abruptamente sobre el paisaje, una masa de granito gris que parece haber quedado suspendida entre el cielo y el agua. Desde lejos,
La roca domina el horizonte con una presencia casi silenciosa, contrastando con el mosaico verde y azul del embalse que la rodea. Con una altura aproximada de 220 metros, este monolito es uno de los afloramientos rocosos más grandes y antiguos de Colombia. Su origen geológico se remonta a millones de años, cuando fuerzas tectónicas y erosión paciente esculpieron esta forma imponente y solitaria. Una escalera de más de 700 peldaños, incrustada en una grieta natural, permite ascender lentamente por la espalda de la roca. Cada paso se convierte en un diálogo entre el cuerpo y la altura, donde el esfuerzo físico acompaña la expansión gradual de la vista. Al llegar a la cima, el paisaje se abre como un mapa vivo, con islas verdes flotando sobre aguas tranquilas en todas direcciones. Este embalse, creado en el siglo XX para generar energía hidroeléctrica, transformó antiguos valles en un laberinto acuático único. Para las comunidades locales, la roca no es solo un mirador, sino un símbolo de identidad, orgullo y memoria colectiva. Guatapé, el pueblo cercano, aporta color y vida humana al entorno con sus fachadas pintadas y ritmos cotidianos serenos. Desde arriba, el mundo parece ordenarse con calma, como si la naturaleza hubiera encontrado aquí un equilibrio perfecto. El viento en la cima es constante y fresco, recordando que este lugar pertenece tanto al cielo como a la tierra. La sensación no es de conquista, sino de pequeñez, una invitación silenciosa a observar sin interrumpir. El peñón no impresiona solo por su tamaño, sino por la forma en que obliga a detenerse y mirar con atención. En este punto elevado, el tiempo se diluye y Colombia se siente inmensa, tranquila y profundamente viva. Antes de que aparezcan las casas, el paisaje habla primero. Montañas ondulantes, neblina baja y un silencio que parece cuidadosamente conservado. Guatavita surge entonces con calma, un pueblo blanco suspendido a más de 2.600 metros, observando la sabana andina sin prisa. La luz aquí es suave y fría, deslizándose por calles empedradas que reflejan una sensación de orden y memoria. A pocos kilómetros, la laguna de Guatavita guarda su forma circular perfecta, ligada para siempre al mito ancestral de El Dorado. Según relatos históricos, los rituales muiscas convertían este lago en un escenario sagrado, donde el oro era ofrenda, no riqueza. Restos arqueológicos hallados en sus aguas confirman una relación profunda entre espiritualidad, poder y paisaje natural.
Hoy, la vida local transcurre entre agricultura de altura, turismo respetuoso y una identidad moldeada por siglos de historia. Caminar por Guatavita se siente como avanzar dentro de una pausa, donde cada paso reduce el ruido del mundo exterior. El aire delgado amplifica los sentidos y recuerda constantemente la cercanía del cielo. Desde los miradores, el embalse cercano brilla inmóvil, contrastando con los antiguos relatos de ambición y misterio. Al caer la tarde, los tonos dorados envuelven el valle y el paisaje parece cerrarse sobre sus propios secretos. Guatavita no se explica del todo. Se contempla, se respira y se deja en silencio, mientras la imagen y la música descansan. Barranquilla se abre junto al Caribe como una ciudad de luz cálida, donde el río Magdalena respira lento antes de encontrarse con el mar. El aire salino, el sol oblicuo y la planicie costera crean una atmósfera amplia, abierta, casi siempre atravesada por brisas persistentes. Fundada como puerto estratégico, Barranquilla creció impulsada por el comercio fluvial y marítimo, convirtiéndose en uno de los motores económicos históricos del Caribe colombiano. A finales del siglo XIX, fue una de las primeras ciudades del país en recibir inmigrantes europeos y árabes, dejando huellas profundas en su identidad cultural. Esa mezcla humana se siente en la música, la arquitectura y la vida cotidiana, donde tradición y modernidad conviven sin necesidad de imponerse. Caminar por Barranquilla es percibir un ritmo distinto, más horizontal, donde el tiempo parece adaptarse al calor y al pulso del Caribe. Aquí nació el Carnaval de Barranquilla, reconocido por la UNESCO, una explosión ritual donde danza, memoria y comunidad se funden en movimiento colectivo. Lejos del carnaval, la ciudad revela un carácter introspectivo, casi silencioso, cuando el atardecer tiñe de oro las aguas del Magdalena. Barranquilla no busca deslumbrar de inmediato. Se deja descubrir lentamente, como una historia que se comprende mejor al escucharla con paciencia. Entre puerto, río y mar, esta ciudad invita a sentir Colombia desde su costado más abierto, cálido y profundamente humano. La luz del altiplano cae suave sobre calles empedradas, donde el tiempo parece detenido entre montañas abiertas y un cielo inmenso.
Villa de Leyva descansa a más de 2100 metros de altitud, en un valle alto que amplifica el silencio y la claridad. Fundada en 1572, su arquitectura colonial se conserva casi intacta, protegida por leyes que han preservado su escala original. La Plaza Mayor, una de las más grandes de América, se abre como un escenario vacío donde resuena cada paso. Bajo sus suelos y colinas cercanas, fósiles marinos revelan que este paisaje estuvo cubierto por océanos hace millones de años. Esa memoria geológica convive con la vida cotidiana de artesanos, campesinos y viajeros que caminan sin prisa. Aquí, la historia no se observa desde vitrinas, se habita en patios blancos, puertas de madera y sombras al mediodía. Caminar por Villa de Leyva es sentir cómo el tiempo se expande, lento y poroso, como la piedra calentada por el sol. El aire seco del Valle Alto limpia la mirada y convierte cada sonido en algo más nítido, más consciente. Al caer la tarde, las montañas se tiñen de dorado y el pueblo entra en una calma casi ritual. No hay prisa aquí, solo una invitación silenciosa a observar, respirar y dejar que el lugar marque el ritmo. Villa de Leyva no se recorre, se escucha, se siente y se recuerda como un espacio suspendido entre historia y paisaje. Al amanecer, el eje cafetero despierta envuelto en neblina suave, donde colinas verdes ondulan como un mar quieto bajo una luz tibia. Este altiplano fértil, situado entre 1200 y 1800 metros, ofrece condiciones ideales de clima y suelo para el café arábica. No es casualidad que esta región produzca algunos de los cafés más apreciados del mundo, reconocidos por su acidez equilibrada y aromas complejos. En estas laderas, generaciones de caficultores han trabajado la tierra a mano, manteniendo tradiciones transmitidas como un lenguaje silencioso. Las fincas no son solo lugares de producción, sino hogares donde el café define ritmos diarios y formas de entender el tiempo. Caminar entre cafetales es moverse dentro de un paisaje vivo, donde cada hoja parece responder al paso del viento. A diferencia de las grandes plantaciones industriales, aquí todo se siente humano, cercano, cuidadosamente medido. El canto de aves y el murmullo del bosque acompañan cada sendero, recordando que la agricultura y la naturaleza aún dialogan. Desde miradores naturales, el paisaje se abre lentamente, revelando valles profundos y pueblos de colores suaves.
El café aquí no se bebe con prisa, se contempla, como el paisaje que lo vio nacer. Cada sorbo conecta el sabor con la tierra, el clima y las manos que lo cultivaron. En el eje cafetero, Colombia se expresa con calma, aroma y una belleza que no necesita alzar la voz. San Andrés y Providencia emergen del Caribe como fragmentos de coral, rodeados por un mar que cambia de azul a verde con la luz. Este archipiélago se asienta sobre uno de los sistemas de arrecifes más extensos del hemisferio occidental. El llamado Mar de Siete Colores no es una metáfora, sino el resultado de profundidades variables y fondos coralinos. Bajo la superficie, la biodiversidad marina sostiene un equilibrio frágil, protegido como reserva de la biosfera. En tierra firme, la cultura raizal conserva un ritmo propio, marcado por la música, el idioma creole y la memoria africana. La vida aquí avanza despacio, siguiendo mareas más que relojes. Providencia, más pequeña y montañosa, ofrece una sensación de aislamiento casi absoluto. Caminar por sus senderos es sentir cómo el Caribe se vuelve íntimo y silencioso. A diferencia de otras islas turísticas, el paisaje aún respira autenticidad y cierta resistencia al exceso. El viento salino, el sol bajo y el sonido del agua crean una atmósfera suspendida en el tiempo. Aquí, el horizonte no invita a correr, sino a quedarse mirando. San Andrés y Providencia muestran un Caribe contemplativo, donde la belleza se revela con paciencia y respeto. Colombia no se deja comprender de una sola vez. Se revela lentamente, como un paisaje que cambia con la luz y el paso del tiempo. Desde selvas densas y montañas antiguas hasta desiertos silenciosos y costas abiertas, cada territorio guarda una historia que sigue respirando. Aquí, la naturaleza y la cultura no compiten, dialogan, creando una identidad tan diversa como profundamente humana. Este viaje apenas ha rozado la superficie de un país donde cada camino promete un descubrimiento distinto. Porque Colombia no solo se visita, se siente, y esa sensación permanece mucho después de partir.
Acompáñanos en la próxima travesía, donde nuevas tierras, nuevas historias y nuevos silencios aún esperan ser explorados.